Gracias por esperarnos. Seguimos en Compromendo y como se los planteé recién, amigo Berestein, último programa que hacemos, José, último programa que hacemos sin saber quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Próxima semana. Esperemos que no haya. Bueno, quizás haya un juicio o algo que diga no acepté el resultado. Pero se acaba un poco la incertidumbre. Y lo que le vendía a la gente, te vamos a dejar empezar a hablar, era ¿qué puede pasar con los mercados si gana uno o si gana el otro? Parecía hace pocas semanas que el triunfo de Clinton estaba metido en los precios, porque básicamente tenía la bolsa muy poco por debajo de los máximos absolutos. Con esta agonía o este suspenso de última hora y con el retroceso que han tenido las plazas financieras, no solo Wall Street, hoy diría que un triunfo de Clinton tiene un valor informativo y hasta podés tener un rally de alivio que puede ser importante. Obviamente lo más movedizo sería un triunfo de Trump, porque es menos probable, pero ya tenemos mucha información acerca de cómo reaccionarían los mercados, por lo menos inicialmente. Viendo el comportamiento de los últimos días. Y ahí lo que podemos decir es que si gana Trump, lo que va a subir es el dólar contra el resto, contra las materias primas, contra las monedas latinas. El yen, quizá. El yen es la excepción. El yen sería el refugio, vaya a saber bien por qué. El dólar subiría muy claramente en comparación con el peso mexicano, que ha sido la víctima más fuerte, con respecto al dólar canadiense. Con el euro ha estado más o menos estable en los momentos críticos, te diría, primer debate presidencial. Hay un paper muy interesante de dos investigadores del National Bureau of Economic Research, basado en la reacción del primer debate presidencial. Como en ese horario no había ninguna otra actividad, ningún otro fenómeno, los mercados siguen operando 24 horas, uno podía adjudicar, porque además ese debate fue muy contundente y la lectura de que Hillary le sacó ventaja fue muy clara, entonces uno puede medir la variación de precios que ocurrió en el transcurso y asociarla, digamos, a potencialmente que podría suceder. Fue un domingo, tenés razón. Exacto. Y algo parecido pasó cuando se difundió el video del Washington Post, que lo dejaba a Trump en offside, y que también tuvo después el fin de semana, digamos, como para recoger información. Y ahí queda claro que las bolsas tendrían una caída importante, no solo en Estados Unidos, también en el exterior, que habría un efecto sobre el precio del petróleo, las monedas en general, y algo muy interesante, subió la volatilidad esperada. No solo el contrato más cercano, sino te diría todos los más alejados. O sea que Trump es casi un caso perfecto del peor escenario posible, ¿no? Transmitiría, creo yo, una enorme incertidumbre que sería bastante tenaz por bastante tiempo. Me acuerdo, yo viví esa experiencia de haber comprado acciones en Brasil diciendo, mira si gana Ezio. Y después ganó Dilma y no fue muy bien esa. Sergio, el liderazgo en Latinoamérica va a ser también un dato importante esta elección. No es lo mismo para el cambio que se viene dando en Latinoamérica uno u otro. No, la dinámica de la política latinoamericana tiene autonomía respecto de lo que pasa en Estados Unidos, obviamente, pero es cierto que estamos frente a un momento en el cual Estados Unidos venía cerrando conflictos históricos. Con Cuba, por ejemplo, con también Colombia, o ayudando al cierre vía Cuba del conflicto en Colombia, y se abría un compás en principio, por lo menos para acotar el conflicto en Venezuela, ¿no? Los tres conflictos más importantes. En ese contexto yo creo que lo que hay que mirar ahora es esta incertidumbre, cómo puede impactar, porque hay una hipótesis que yo creo que es bastante interesante, de un liderazgo de Hillary debilitado, aún en el caso de un triunfo claro en estas elecciones. Cuidado con esto, porque aparecería como un presidente con mala imagen, cuestionada. Y con el arrastre de todos estos miles de mails que no se van a resolver en estos días, pero que van a quedar, digamos, esperándola y que probablemente traigan algún dolor de cabeza. Bueno, por ejemplo, ¿puede ella comenzar su gestión ya con una investigación en curso por parte del FBI? Con una potencial denuncia o no. Entonces, cuidado con eso, porque estamos en un mundo ya apolar, sin poderes establecidos, donde hay multiplicidad de poderes. Cuando tenés muchos poderes no tenés ninguno, ¿no? Está muy fragmentado el poder global. Si encima tenés un liderazgo norteamericano acotado, con una presidenta mirando mucho más su frente interno que su frente internacional, bueno, se abre entonces para América Latina también un vacío de poder, ¿no? Queda claro eso entonces. Pase lo que pase, es que Estados Unidos va a tener un gobierno
por lo menos al principio, debilitado o no convalidado por una gran parte. Déjame jugar, lo llevo a los dos, este terreno político y económico, con Latinoamérica, porque en el fondo todo esto lo estamos viviendo con todos nuestros países con monedas sobrevalorizadas, claro, porque la debilidad del dólar hace que de todas las monedas latinoamericanas. Y todos empezamos a tener un déficit fiscal importante y un déficit de las cuentas corrientes importantes, cosa que en Latinoamérica lo vimos durante mucho tiempo. O sea, no crecemos por mérito nuestro, sino porque no hay aplicación para el dinero, como me decías vos una vez, porque no hay otra cosa, y eso en el fondo puede llegar a ser nuestra condena, porque no hay fundamento atrás a veces en competitividad. Toda esta introducción les tiro la pelota, política y económicamente, si somos conscientes de que se nos viene una época complicada también. Sí, se puede complicar. A lo mejor el triunfo de Clinton, si uno pondera escenarios no los más tremendos, va a implicar quizá una continuidad. La Fed va a poder subir las tasas de interés y quizá lo positivo es algo que está ocurriendo en simultáneo fuera del carril de la política. Cuando uno mira los números económicos en Asia, sobre todo en China, hay una mejora bastante significativa, muy reciente. China tuvo deflación de precios mayoristas durante 4 años sistemáticamente, donde los precios mayoristas estuvieron cayendo y eso ejerce una gran presión en commodities, etc. En septiembre, por primera vez, hay una lectura positiva. Y cuando uno mira los indicadores de las encuestas llamadas PMI, o las que son indicadores, si querés, cualitativos, pero importante sobre el nivel de actividad manufacturera en el área de servicios, China ha tenido la mejor lectura en 2 años, India ha tenido la mejor lectura en 2 años, Australia, cuyo Banco Central estaba rebajando las tasas de interés, también habla de una mejoría y la no necesidad de seguir bajando las tasas de interés. Te diría que de repente, si uno compara con la visión que teníamos 3 o 4 meses atrás, donde había una sensación de fragilidad enorme y donde se hablaba del helicopter money, de que el Banco Central Europeo tenía que ampliar sus programas, que quizá la Fed debía innovar aumentando la meta de inflación o con algún elemento de estos. La verdad que el horizonte ha mejorado, las evidencias se van acumulando, no en un solo país sino en varios, lo cual es muy bueno. Estamos viendo emergentes y commodities con una resistencia bastante buena a esta incertidumbre política y a la incertidumbre de la suba de tasas, que el año pasado había sido deleteria, así que estamos en un mundo mejor. No hemos tenido mucho tiempo de fijarnos en eso por la preocupación por lo político y quizá por el tema en sí de la Reserva Federal, pero a lo mejor si resolvemos esa incertidumbre rápido, lo que nos queda despejado es un horizonte mejor. Y hay que anotar también la mejoría en los balances en Estados Unidos y en Europa, la mejoría en los balances de los bancos, que es un sector débil. Entonces, a lo mejor las cosas... No, como me diste vuelta la historia, las cosas y es un problema de ansiedad nuestro, a veces, de querer adelantarnos mucho a las cosas, que quizás es uno de los problemas del mercado hoy, que somos muchos más a veces los que opinamos que los que están tomando riesgo, y esa ansiedad de querer decir algo original, que nos pasa en muchos lados, y lo veo en muchos colegas también, hace que estemos mirando cosas exageradamente, que vos me estás explicando que el mundo no está tan mal. Están sucediendo estas cosas, están a la vista, la evidencia, no es una opinión, están los datos, lo cual es una gran ventaja, porque estuvimos esperando mejores datos de balance durante 1 año y medio. Hemos sobrevivido bastante bien a esa sequía, y ahora que se revierte, no lo estamos metiendo en los precios, porque tenemos otras preocupaciones que, aunque no las exageremos, son y merecen, digamos, la atención que le prestamos. Pero si esto lo corremos, y esto se va a correr casi todo bastante junto, y si lo que queda no es tan tremebundo como podría ser, y después del Brexit uno está temiendo excesivamente yo ya no diría cisne negro, porque digamos ya no hay cisne blanco, todas las cosas que ocurren nos parecen tremendas, y eso no sucede, me parece que nos vamos a encontrar con un horizonte mucho mejor que el que temíamos. Sergio. Me dejó sorprendido y optimista el razonamiento. Para compensar un poquitito, estamos en un mundo con bastante problemas desde el punto de vista de la seguridad. Cuando miras algunas zonas estratégicas de estas rojas, hay tensiones, hay tensiones que en algún caso pueden generar incertidumbre. Hay problema de coordinación, OPEC, ¿no? Por ejemplo, otra vez más. Tal vez no es novedad, pero pero para los que pensábamos que había una recuperación del precio del petróleo, otro síntoma tal vez de descoordinación. Me parece que un mundo descoordinado, desde el punto de vista de estrategias políticas... Como ves Asia, por ejemplo, Duterte, Filipinas, realineamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Filipinas y China confrontando discursiva y militarmente
frente a Estados Unidos y Naciones Unidas, ¿no? Ahora, quizás diga algo desubicado, pero lo voy a intentar, a ver, de esta manera. Y te miro porque te voy a robar alguna frase que alguna vez te escuché. Creo que vos lo decías en chiste la otra vez que, mira España, tuvo su mejor año económico en los últimos años porque no tuvo gobierno. Así es. Y empezamos que en los lugares donde tuviste un poder enorme y muy concentrado, Venezuela, en muchos países asiáticos, lo tuvimos en Argentina en algún momento, no le fue bien. De hecho, el exceso de poder muchas veces daba manipulación en todo. Y los que los ves fragmentados, débiles, Argentina hoy, si querés, en muchos casos que tienen que discutir en el Congreso, y después si quieren hablamos de eso, los ves que económicamente pueden salir mejor. Entonces, lo que te pregunto es, lo que yo miro como una debilidad, quizás el que no tengas un poder absoluto y lo tengas que discutir, se convirtió en los últimos tiempos en una fortaleza. Te lo doy vuelta, te tomo el punto. Brexit, muchos esperábamos un cimbronazo fuerte, no ocurrió, al contrario. Ocurrió, duró muy poco, se revirtió casi en todos los frentes. En todos los frentes, lo cual es positivo, porque al final, digamos, fundamental mata probablemente mala noticia política. Sí. Lo cual es bueno, porque como la política en general tiene incertidumbre, uno quiere que las cosas funcionen bien a pesar de la política, ¿no? Viendo un poco lo de España. Claro. España se venía recuperando, había hecho un pequeño ajuste, se quedó sin gobierno, bueno, ahora hay un gobierno débil. Es lo mismo, en la práctica este es un gobierno que formalmente... En esos países, sí. Ahí no. E inclusive creo que el Brexit es interesante porque triunfó una idea loca, si querés, pero los locos se fueron a la casa y bien triunfaron. Y el que está gobernando es el Partido Conservador, el mismo de antes. Y Theresa May, que es la nueva primer ministro, era la ministra del Interior, hizo campaña por el sí y ahora está administrando el no, si uno quiere. Bueno, y fíjate que la noticia es que muy probablemente sea el Parlamento el que tenga que ratificar el no, porque el plebiscito no era vinculante. Sí. Así que vuelve... Eso lo ha dicho la Corte. Claro. Sí. Entonces, estamos frente a una situación donde me parece que cuando tenés instituciones fuertes, la cosa va bien. Ese no es el problema. El problema es cuando no tenés instituciones fuertes. A mí no me preocupa el triunfo de Trump en un aspecto, y es que la Corte Suprema de Estados Unidos, está bien, tiene que designar a algún juez, pero tiene que pasar por el Senado. Sí, claro. Los estados, la sociedad civil, los medios de comunicación, influyen mucho en la dinámica política. Tal vez no tanto en la elección, que tiene autonomía relativa, porque es el vínculo entre el candidato y los votantes, pero sí en el ejercicio del poder. Me preocupa más cuando no tenés poderes establecidos. Medio Oriente, por ejemplo. Cuando el poder militar ya no puedes ejercerlo como antes. Lo ejercés como amenaza, o con un dron. Sí, sí. Pero como explicaba, hace poco tuve un seminario muy, muy interesante de todos tipos pacifistas, ¿no? Y uno decía, como todos sabemos, la única manera de dominar un territorio es con infantería. Y eso no se puede usar ahora porque nosotros reaccionamos en contra de la ocupación. Y decía, por eso hay una sensación de que el poder militar ya no te garantiza la influencia que tenías antes. Síntesis. Te compro tu argumento cuando funciona bien la cosa inercialmente. No te lo compro cuando no funciona el equilibrio de poder, por ejemplo... Es que es muy buena la respuesta que me diste, la institucionalidad es lo que manda. Si hay institucionalidad y si... Es que cuando uno invierte compra eso, compra que algo lo pueda proyectar en el largo plazo. Para ir cerrando esta parte, déjenme ser amplios en esta pregunta cada uno de ustedes, 1 minuto cada uno. Mirando a cámara finalmente, algo de lo que no hablamos que el inversor, el que mira este programa, tiene que estar atento. Yo te diría un tema que deriva de lo que hablamos. Si gana Trump, ¿qué pasa con el blanqueo? ¿Qué pasa si gana un jugador que ha hecho de su plataforma America First, poner los intereses de Estados Unidos por delante, olvidarse del mundo, desligarse a cierta medida de los compromisos que Estados Unidos ha tomado? ¿Qué pasaría con el blanqueo? ¿Qué pasaría con el intercambio de información, por ejemplo, si gana Trump? ¿Estaría dispuesto a acordar las reglas o con Trump vendría una etapa donde, aprovechando la oportunidad, Estados Unidos se queda con el negocio global de los paraísos fiscales y transmite a través de Trump la sensación de que si uno va a Estados Unidos, nadie lo va a delatar? Te escuchaba la gente de la FIP y mandaron todos a votar por Hillary en el proceso. Sergio, muy buen punto. Yo creo que hay que mirar la continuidad de este malestar que existe en Estados Unidos, en las sociedades en general más desarrolladas, donde lo interesante de la globalización es que ofreció oportunidades para los países emergentes y, curiosamente, contra todo lo que se decía, terminó generando enormes problemas para las clases medias, los sectores populares de los países desarrollados, donde lo que paga acá es el capital humano, la verdad,
y paga también, hay que decirlo, las oportunidades de insertarse en el mercado mundial, como ocurrió hace mucho tiempo, al fin del siglo XIX, y vuelve a ocurrir ahora en función de ventajas comparativas. Yo creo que ese malestar me parece que no se acaba con una elección, ni se acaba con el Brexit, y se convierte en una preferencia bastante notable en un segmento relevante de los votantes. Muy buen punto. Y déjame cerrarlo entonces con una frase que me acordé. Se decía esto de los organismos multilaterales, pero lo podemos agregar a lo que decía Sergio recién, que quizás el cambio distributivo en los últimos años fue una transferencia de dinero de los pobres de los países ricos a los ricos de los países pobres. Y eso es lo que genera malestar social, creo, en la mayoría de los continentes. Pero también a los más pobres de los países más pobres, porque claro. los chinos, que son millones, han tenido un ascenso indiscutible. Está bueno. Buen punto. Señores, espero que les haya gustado esta parte. Nosotros nos vamos a ir de visita a la Bolsa de Cereales. Santiago Roca, con una cámara, va a entrevistar ahí y ver cómo viene el otro lado de nuestro mostrador, nuestro lado de divisas, nuestras exportaciones a partir de la próxima cosecha. Esto después de esta presentación.